tiene que ver con que decirle al gobierno, pedirle al gobierno que aproveche este receso legislativo para ordenar las ideas, para ser capaces de entregar un mensaje un poquito más contundente y que no cambie semana tras semana. Una demostración evidente de este cambio permanente de opiniones por parte del Ejecutivo es esta citación al COSENA, que antes se miraba como siempre hay en la parte donde siempre hay un tuit o siempre hay una opinión previa, tenemos al presidente Boric calificándolo como un órgano que significa represión. Recientemente el propio vocera de gobierno dijo que el COSENA no era necesario ser citado y hoy día, a mi juicio, en una señal de buscar endosar su propia responsabilidad a otros órganos, en este caso al Parlamento, a la Contraloría, en lo que respecta al proyecto de infraestructura crítica, citan al COSENA en algo que a nuestro juicio puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud. Acá hay un proyecto de infraestructura crítica donde las personas que tienen que hacer uso o la defensa de la infraestructura crítica, que son las fuerzas militares, están pidiendo también que nosotros tengamos reglas del uso de la fuerza, que entreguen ciertas condiciones, ciertas garantías de que cuando se haga el cuidado, la custodia de la infraestructura crítica que se defina, no tengamos la situación de que finalmente esos militares, esas fuerzas armadas, terminen pagando un costo procesal, jurídico y qué es lo que le ocurre hoy día a muchos carabineros que están siendo procesados, que están siendo el propio general Yáñez, sin ir más lejos, justamente por parte de todos aquellos que no ven la necesidad de defender nuestra democracia, nuestra seguridad y al contrario, se dedicaron durante muchos años a atacar a nuestros carabineros y a nuestras fuerzas armadas. Hoy día buscan nuevos responsables, buscan endosar su propia responsabilidad en otras organizaciones y cada vez que el gobierno termina haciendo algo que nosotros hemos pedido en el pasado a contrapelo, contra su propia opinión, bueno, finalmente el país el que le va bien, el país el que lo agradece, así que finalmente si de esto emana una solución respecto a la temática de seguridad que antes ellos se oponían, bienvenido sea. Es una muestra así de inconsistencia, de falta de opinión clara en una materia donde en el pasado han opinado de una manera diametralmente diferente. Una de las nuevas vueltas de carnero que vemos evidenciada en esta actitud del gobierno, pero bueno, así como lo hicimos con la ley Naim Retamal, que en contra de la opinión del Ejecutivo, así como lo hicimos con la ley de robo de madera, así como lo hicimos con la ley de usurpaciones y tantas otras cosas que lo hicimos a pesar del gobierno. Bueno, acá quizás citar al COSENA a pesar de su propia opinión y con este cambio evidente de opinión puede significar una conversación, pero que se den cuenta de dos aspectos fundamentales en esto. El primero, las fuerzas militares no van a salir a custodiar la infraestructura crítica primero si no es definida. Acá hay que definir la infraestructura crítica. El crimen organizado está trabajando en las poblaciones de Santiago. Eso no necesariamente es infraestructura crítica. Hay que tener un marco de flexibilidad para entender en qué lugar pueden trabajar las Fuerzas Armadas cuando ejercen acciones de seguridad. Y ese marco hoy día institucional existe y se llama Estado de Excepción Constitucional, que tiene desplegadas fuerzas militares en la macrozona sur, en la frontera norte, en la macrozona norte. Y en ese sentido, el gobierno cuenta con esta herramienta, no la ha querido utilizar en forma excepcional en otros lugares donde tenemos un problema, porque para definir infraestructura crítica yo les aseguro que las poblaciones donde funciona el crimen organizado, el narco, donde hay sicariato, donde hay secuestro, no pueden ser consideradas así como así infraestructura crítica. Y la herramienta para atacar o para contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas existe y necesitan, y esto es mucho más importante que la infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza adecuadas para que finalmente los carabineros, las Fuerzas Armadas no sean objeto de persecución judicial en caso de que hagan uso de la fuerza como todo Chile espera para protegernos y resguardar la seguridad de nuestros compatriotas.